Vamos a leer en Romanos 8, versículo 14. Voy a ver si puedo dibujar esto un poco más. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para entrar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos. Y esto es una verdad que se enseña a través de las Escrituras. Algo que hay que remarcar en la historia judía y en la relación judía, había un hijo que tomaba preferencia. Era el que conocemos como el primogénito. Y a él siempre se le daba una doble porción de la herencia, una bendición más amplia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Esaú y Jacob, había esa contienda entre ellos y Jacob le compra, o Esaú le vende a Jacob la primogenitura, cual él siente que ha sido robado? Y luego se entera la madre de que Isaac los iba a bendecir y le iba a dar la mejor porción a Esaú. Y se acuerdan el engaño que sucede ahí. Bueno, los dos hijos recibían una bendición diferente. No era igual. Y aquí la Escritura nos dice, Pablo, hablando de esto, si hijos, y acá no hay ninguno mejor, ninguno peor, ninguno superior, ninguno inferior, dice, si hijos, la porción de los hijos, dice enseguida, también herederos. Esto me lleva al pasaje de 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo dice, los padres deben proveer para los hijos, y no los hijos para los padres. O sea, es correcto y es bíblico que un padre esté pensando en una herencia futura para sus hijos. Tenemos la ilustración de la parábola de Cristo en Lucas capítulo 15, donde uno de esos hijos se adelanta a la herencia y quiere su parte antes de la muerte de su padre. Algunos han dicho que en realidad estaba diciendo con pedirle la herencia que lo quería a su padre más bien muerto. Y el padre no resiste, la Biblia dice, en la historia que está contando Jesús, que le da a ambos hijos la herencia que les pertenece. Y uno de ellos, el que conocemos como el hijo pródigo, se va con esa herencia y la malgasta toda. Ya por naturaleza, si hijos, no hay mérito alguno, pues habiendo nacido en casa, son también herederos, dice el apóstol Pablo. Esta es la gran verdad que nunca nos deja de asombrar, que nosotros seamos llamados hijos de Dios. O como Pablo dice en Efesios 3:14, que seamos parte de la familia de Dios y que llevemos el nombre de Dios en nosotros. Que nosotros seamos llamados o llevemos el apellido mismo de nuestro Dios. Y que dentro de eso está esta frase de Pablo. Si hijos, el Espíritu Santo nos dice, también herederos. Ya es algo que viene por herencia, no por mérito, no por algo que nosotros hacemos, sino por haber nacido en la familia de Dios. Ese nacimiento de Juan capítulo 3, o de Santiago capítulo 1, versículo 18, o de 1 Juan, que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Bueno, ese nacimiento en la familia de Dios nos otorga una herencia. Y dice la Escritura, expandiendo este tema, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo unigénito. Es el Hijo de su complacencia. Es el Hijo de su obediencia. Es el Hijo que siempre agrada a su Padre. Es único en su naturaleza. Es único en su esencia.
Es el que le trae delicia, Proverbios capítulo 8. Es el que siempre hace la voluntad de su Padre, desigual a nosotros. Pero Pablo, por el Espíritu Santo, introduciéndonos a esta gloriosa verdad, dice, no meramente somos herederos y herederos de Dios, sino que nos pone en una coherencia. Es como Pedro describe a la mujer, cuando el esposo, cómo debe tratarla. Dice, son coherederas de la gracia. Y debemos tratarla como vaso más frágil, para que vuestras oraciones, dice Pedro, no tengan estorbo. Sépalo todo hombre en el hogar, que si tratamos mal a nuestras esposas, vamos a estar estorbados en nuestras oraciones. Eso es algo muy bíblico, y Dios lo estableció como un termómetro, como nos dice la Escritura, que si el pobre clamaba a Dios porque le estaba tratando mal el alma, Dios iba a escuchar esa oración y hacer algo con ese alma. Eso es Deuteronomio capítulo 15. Bueno, nuestras oraciones sufren estorbo, siendo que ellas, nuestras esposas, son coherederas de la misma gracia, sin distinción, sin diferencia, reciben lo mismo. Esto era inaceptable para los judíos. Una mujer no tenía parte ni lugar en el templo. Y ahora, en la introducción a la gracia, Pablo ya marca eso en Gálatas capítulo 3. No hay diferencia entre hombre y mujer. Recibimos lo mismo en Cristo. Y luego Pedro expande sobre eso y dice, son coherederas de la misma gracia. No estamos hablando de las funciones en el cuerpo de Cristo. Eso es un tema diferente. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Cuando dice coherederos con Cristo, está marcando que la herencia que nosotros recibimos no es una porción inferior. Él no recibe una doble porción por ser el unigénito, por ser el primogénito de entre los muertos, por ser por así decir, el preferido, el amado, el obediente. Nosotros en Cristo poseemos la misma herencia, herederos de Dios, coherederos con Cristo. O sea, el Espíritu Santo está recalcando, si hijos, herederos, ¿y herederos de quién? Herederos del ser más rico del universo, herederos de Dios, una fuente ilimitada de recursos. O sea, todo lo que Dios posee y es. La herencia ahí es doble. Cuando dice herederos de Dios, está marcando dos diferentes direcciones. Está diciendo que somos herederos de todo lo que Él posee, pero está diciendo que somos herederos de todo lo que Él es. Y eso lo vamos a ver. Dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ya hice mención de esto, pero no sé a veces cómo describir este tema del juntamente con Cristo. Cuando Pablo hace esta referencia aquí al final del texto, coherederos con Cristo, no está bien la traducción ahí en el español. En realidad está estableciendo una certidumbre, o sea, una realidad. Siendo que, se podría traducir de esa forma, siendo que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La medida del sufrimiento de cada creyente es diferente. Tenemos diversos casos en la Escritura, pero la medida del sufrimiento de cada creyente es diferente. No todos padecen igual. El apóstol Pablo sufrió muy diferente al apóstol Pedro. Sin embargo, los dos, ambos eran herederos. Pedro establece eso en 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 1. Herederos de Dios, padecemos siendo que padecemos juntamente con Él. Hay una lista de padecimientos. Hoy no lo vamos a ver a eso, pero vamos a volver a eso, Dios mediante. Dice, yo muchas veces pensaba, conforme a 2 Timoteo capítulo 2, que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Y qué pasa con el creyente que no sufre? Bueno, en realidad,
creemos que todo creyente sufre. El genuino. El que, conforme a 1 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo 3, 12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Fue el mensaje que Cristo le dio a Pablo en su nacimiento en Cristo. Le dijo, le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Es uno de los temas quizás más abundantes en el Nuevo Testamento, el sufrimiento del creyente. Y acá nos dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes se acuerdan, esta lista sigue los versículos siguientes, el versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De acá vienen los 5 eslabones en el llamamiento. Porque a los que antes conoció, y uno dice, no, Dios no conoció a todos. No, hay un grupo selecto. ¿Ustedes se acuerdan en Mateo capítulo 7 cuando estaba esa multitud delante de Él y le estaban diciendo, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no profetizamos, no hicimos milagros? El Señor les dice a ellos, nunca os conocí. Utilizó esa frase. ¿Cómo no los conoció? En elección, en llamado, en que iban a ser parte de su pueblo. Dice, nunca os conocí. Acá dice, porque a los que antes conoció. Esto es una relación de la Efesios 1, versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Acá viene el segundo eslabón. También los predestinó. Conoció, predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, ese es el tercer eslabón. Y a los que llamó, a estos también justificó. Todos los verbos están en el pasado. Entonces tenemos conoció, predestinó, llamó, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando ustedes leen Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que vamos a estar sentados con Cristo. No dice eso el texto, dice estamos sentados juntamente con Cristo. Para Dios es una realidad presente. Se había introducido un tema de discusión la semana pasada entre los pastores del grupo Ante su Palabra. Uno de los pastores hizo la pregunta si la santificación era monergista o sinergista. O sea, una red podrida. Hermoso fue. y en medio de esa discusión y de todo ese tema, hubo una discusión de uno de los hermanos que dijo, mi lucha más grande, y es entendible, es si Dios es el que santifica, ¿por qué hay creyentes que o nunca dejan de beber, o nunca dejan de jugar las cartas, o nunca dejan de jugar a los juegos de azar, van a las carreras de caballos y cuestan? Y uno dice, no entiendo el proceso de la santificación divina si esos creyentes nunca dejan de hacer eso. Y yo tentaba, a mí me mordía la lengua, ¿no? En ese momento estaba, entonces yo levanté la mano y ¿puedo opinar algo? Porque una de las cosas que se introduce en este tema de las diferencias del monergismo y sinergismo, bueno, una de las cosas que era los verbos imperativos que hay en la santificación, que parece ser que no hay en la justificación y obviamente no hay en la glorificación. Entonces, dijeron, bueno, pero está amar, orar, todos los alelos que hemos mencionado, son todos imperativos y hay que hacerlos. Si serían de Dios, ¿por qué Dios nos manda a nosotros a hacerlos? Entonces yo levanté la mano y dije, ¿no existen imperativos en la justificación? Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que obedecer el Evangelio. ¿No son todos imperativos? Pero ¿quién los cumple a esos? Todos nosotros creemos que somos monergistas en la justificación. ¿Qué significa? Dios lo hace. Dios lo hace a través de nosotros. Dios nos da la fe. Dios nos concede el arrepentimiento. Dios obra a nosotros para la obediencia a la fe. Son todos aspectos en los cuales Él obra. ¿Por qué creemos que Dios en los imperativos de la justificación es monergista, pero en los imperativos de la santificación no es lo mismo? Mi pregunta nomás.
Pero luego dije, ¿no es verdad que la santificación se realizó en la eternidad pasada y que se hizo a través de la obra de la cruz y que la Escritura dice que hemos sido hechos perfectos para siempre? ¿No es verdad que ese hombre que hoy en la vida terrenal está luchando con algún pecado personal y que parece ser no tener victoria, él delante de Dios ya es santo, enteramente santo? ¿No lo dice eso? Efesios 1:4. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Esos son los dos extremos de la eternidad. Nos llamó en la eternidad pasada y nos llamó para ser santos, para la eternidad futura. Ya para Dios es un hecho realizado. Es esto, nos santificó, como ven acá, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Obviamente esto lo creemos como toda una obra de Dios. Pero ese no es el tema de esta mañana, es una desviación ahí. Déjenme decirles que hay una diferencia muy grande entre la herencia y los galardones o las recompensas. La herencia la recibimos todos, los galardones no. Y las recompensas tampoco. Ahí sí Dios mide conforme al trabajo de cada uno. Pablo lo dijo, Apolos regó, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, y cada uno, dice Pablo, recibirá conforme a su labor. Dios no va a ser injusto con eso. Y hay que tener mucho cuidado con este tema de galardones porque para mí hay 6 tipos de galardones mencionados en la Escritura, especialmente en 1 Corintios capítulo 3. Unos son oro, piedras preciosas y diamantes, y otro es plata, y otro es heno, madera y hojarasca. Hay algunos que se consumen con el fuego y algunos que perduran y continúan. La diferencia entre esos es, algunos yo creo son hechos para que los hombres me vean, me aplaudan. Doy un vaso de agua y quiero que todos se den cuenta, o visité esta semana a varios hermanos y lo menciono en mis oraciones públicas cuando digo, doy gracias Señor que me permitiste ir a visitar a fulano, mengano, y todos me están escuchando, mientras proclamo mi propia bondad en medio de los hermanos. Eso es quemado en el fuego. Esa vanagloria, ya tienen el aplauso de los hombres, dijo Cristo, Mateo capítulo 6. No hagáis vuestras obras para ser vistos de los hombres. 3 cosas que los hombres nunca deben saber de ti y de mí. ¿Cuánto das? ¿Cuánto oras? ¿Y cuánto ayunas? Eso debe ser lo más secreto de tu vida personal con el Señor. ¿Cuánto das? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto ayunas? Tu mano derecha, el Cristo lo ilustró de esta manera. Tu mano izquierda no debe saber lo que hace tu mano derecha. Nadie debe saber cuánto das. Nadie debe saber cuánto oras. Nadie debe saber cuánto ayunas. Y cuando ayunas, dijo Cristo, aparenta a los hombres no estar ayunando. Recién me comí un asado. Hace 3 días que venía en ayunas. Que nadie sepa. Que tu rostro muestre que estás realmente Cristo dijo, unge tu rostro con aceite y aparenta a los hombres como que no estás ayunando. ¿Por qué? Porque entonces recibiréis la recompensa de vuestro Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Yo a esto digo, ¿cuántos creyentes? Y aquí yo creo que las mujeres no ganan. Las mujeres nos van a dejar atrás en las recompensas. Piense por un momento que el pastor que está enseñando la palabra tiene mayor recompensa que la mujer que lava los platos. Hablamos de eso con Lisa ayer. En la posición más alta en la escalera de recompensas no es pastorado, es siervo. Cristo dijo, el más alto es el que sirve, el más grande entre vosotros no es el que se sienta, sino el que sirve. Y si yo encuentro un creyente que en la quietud, como me pasó con mi director de la misión, que era uno de esos hombres que uno, qué sé yo,
entraba al baño y ahí estaba arrodillado limpiando el inodoro. Era mi presidente. Y yo decía, ¿qué hace? Y el Señor del universo, arrodillado con una toalla, limpiando los pies de los discípulos. Y uno dice, bueno, lo hizo en esa ocasión. Hermanos, que Él se introduzca como hombre al mundo es una humillación que nosotros no empezamos a entender. Y que Él como hombre sirva a los hombres, y dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Dijo, el mayor entre vosotros sea vuestro siervo. No busquen entre los grandes a los que enseñan la palabra, a los que están ahí siempre los dones manifiestos. ¿Y qué de los dones ocultos? Ustedes están escuchando mi lengua, pero lo que hace funcionar mi lengua ha sido toda la noche mis riñones, mi páncreas, mi corazón y mi cerebro, que no se ven, que están ocultos a tus ojos, pero son los que componen y mantienen este cuerpo. Ellos están ocultos. Ellos no reciben la honra. Qué lindos ojos que tienen, qué lindo cabello, qué linda cara. Son externos. Qué bien que habla, qué elocuencia. Pero lo que mantiene todo eso son los órganos ocultos, los que nadie ve. Qué bueno que latió tu corazón 100 veces, era así te podía escuchar hoy. Nadie dice eso. Qué bueno que todos tus circuitos están funcionando bien en tu cerebro. Yo me podría haber levantado todo hinchado esta mañana, con líquido por todo mi cuerpo, totalmente inflamado. Pero gracias a Dios por el sistema linfático, se encargó de sacar todo ese líquido. Pero nadie alaba el sistema linfático. Todos miramos lo que se ve, no lo que está oculto o escondido. Dios va a recompensar lo oculto, el ministerio ese que no se está viendo, eso que se está sucediendo internamente. Bueno, para que vean rápidamente algunos textos en cuanto a esto de la herencia. Ahora, hermanos, os recomiendo a Dios. Esto lo dije la semana pasada. Y a la palabra de su gracia. Su pastor no es indispensable. Pablo se iba de la iglesia de Efeso. Y su oración por ellos es, os encomiendo a Dios. Él es el que los va a cuidar. Lo que le pasó a José, ¿se acuerdan que en el 50? José dijo, yo muero, como me encanta esa frase, escúchenla, yo muero, pero Dios. Hermosa frase. Yo muero, pero Dios os visitará. Yo muero, pero Dios. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. No al pastor, no. La palabra de su gracia y Dios son los que van a establecer, van a afirmar, van a sobreedificar y daros, dice Pablo, herencia entre todos los santificados, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Efesios 1:14, que es las arras, el Espíritu Santo, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de, esto es diferente, su herencia. Los santos, piensa en un momento en esto. Si tienes que escoger entre barro y oro en este mundo presente, no creo que pensarías dos veces. Si yo te pongo una torta de barro acá y un lingote de oro y digo, escoge cuál quieres, tú vas a venir corriendo a agarrar el lingote de oro. Ya va a saltar alguno que va a decir, no, yo el barro. No podemos comparar a Dios con oro, porque oro es algo que Él puso en este mundo. Dios no tiene comparación.
Él es nuestra herencia, pero Él escogió el barro como su herencia. Él me escogió a mí como su herencia. Y yo no soy más que barro. Él escogió lo vil, lo que no es, lo menospreciado, lo débil. Nada que le iba a tener provecho. Sin embargo, Él tiene una herencia en los santos. Incomprensible. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Déjenme saltear. Este texto es importantísimo. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. A veces leemos estos pasajes así a la ligera, pensamos que es sencillo y que es fácil. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y aquí apunta el autor de los Hebreos a que la herencia no es terrenal, es celestial, y que la tenían en ellos ya la esperanza, una mejor y perdurable herencia. Pedro nos dice de esa herencia que es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible. Yo pregunto esta mañana, hermano, si tu padre te deja una herencia, supongamos que sea $1.000.000, la pregunta es, ¿la puedes llevar contigo? ¿Es eterna? ¿Es incontaminada? ¿Es perdurable? ¿Es para siempre? No. Esa herencia es algo momentáneo, es de este mundo, es pasajera. La tienes por un momento y no la llevas. En realidad Pablo dijo a Timoteo estas palabras: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Yo siempre me hago la pregunta, hermanos, si nada traje a este mundo y nada puedo sacar, ¿puede ser que la Biblia me está diciendo que vivir para este mundo no tenga mucha importancia si nada introduje y nada me llevo? ¿Puede ser que cuando Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, y Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás? ¿Puede ser que mis conceptos en cuanto a los bienes de este mundo están un poco tergiversados? Ahora, miren rápidamente los levitas y su herencia. No sé qué hora es, perdón, ¿alguien me puede decir qué hora es? Menos cuarto. Escuchen las palabras de Moisés en cuanto a los levitas. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Y acá viene la herencia de ellos. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo digo, ellos tienen tierras y demás, pero tú me tienes a mí. Ellos tienen tierras y demás, tú me tienes a mí. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Este principio, para aquellos que quizás no son de Cristo, les resulta un poco chocante, está la caja de ofrenda ahí. Los levitas, supongamos, que eran los que ministraban día y noche en el santuario, no podían trabajar en otra cosa que sea eso. Y por ende, no tenían una fuente de ganancia. Trabajaban en los sacrificios, trabajaban en todos los años. Entonces Dios le dijo a Israel, ustedes tienen que sostener a los levitas. Y tienen que traer los diezmos. Y ellos van a vivir de los diezmos de ustedes. Y hay otros pasajes, no los puse, donde los levitas debían diezmar de los diezmos. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová Dios le dijo. Ahora noten la heredad de ellos.
Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Noten ahora, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Dios dijo, parte de tu herencia está asociada a las ofrendas. Esto me hace pensar en la cruz de Cristo. Que nosotros recibimos todos los beneficios y nuestra herencia en la cruz de Cristo. No empezamos a entender lo que significa eso. No tendrás pues heredad entre tus hermanos. Jehová es tu heredad, como Él les ha dicho. Ahora salteo eso. Escuchen ahora lo que el salmista dice en cuanto a la porción. Que la palabra heredad significa la parte o la porción que te pertenece. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. David dijo en Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. O muchos versículos en el Testamento que hacen este énfasis. Déjenme decirles. Para que Cristo sea el todo y en todos. ¿Qué significa? Pablo lo dijo de esta forma a los filipenses. Para mí, el vivir es Cristo, el morir ganancia. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Yo sé, queridos hermanos, y esto es algo que Piper enfatiza mucho. Déjenme decirles esto. Hay creyentes que su herencia está en cierto banco de los Estados Unidos. Y han trabajado ambos mutuamente para tener una buena cuenta bancaria, una buena jubilación y un buen descanso. Y se jubilan a los 55 años. Y hasta los 70 tengo 15 para disfrutar esa herencia. Y si alguien les dice a ellos, vives a la luz de su venida, estás pensando en la herencia eterna. No tengo una buena jubilación, estoy pensando en eso. Cantidad de creyentes en el estado de Florida que detrás de su casa tienen un canal y en ese canal tienen un yate y son ricos y tienen dinero en este mundo. Y uno dice, ¿qué estás pensando? Tengo un montón de cosas materiales. Es más, los Walmart, como ustedes ven acá, que uno entra con el auto a estacionamiento, allá tienen Walmart para los yates. Tienen estacionamiento para ellos. Ellos pueden ir al Walmart o en su yate o en el auto. Dinero que les florece. Piensan en esta frase, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Sabes cuándo te empiezas a dar cuenta que esto es lo más importante en la vida? Cuando el médico te dice, te queda un mes. Recibimos noticias de una de las hermanas de la iglesia compartiendo acerca de un contacto que tiene, de alguien que ha tenido noticias no favorables acerca de su cuerpo. Escuchen, Asaf, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi herencia es Dios para siempre. No pierdes nada en este mundo si Dios es tu herencia. Sí pierdes un montón si tus ojos están sobre las cosas momentáneas de la vida. Si estás arraigado y tus raíces, tus estacas, mi padre siempre me decía, no pongas tus estacas muy abajo en la tierra. ¿Por qué Israel vivía en tiendas? Dios quería que sepa que era peregrino y extranjero. David habla acerca de esa necesidad. Abraham tenía sus ojos sobre
sobre el arquitecto y constructor que era Dios. Hebreos capítulo 11. No tenía su mirada puesta en las cosas terrenales. Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El problema grande que tenemos, Abraham era un hombre, como dijo Tozer, de muchas posesiones, pero no era poseído de nada. Muchos de nosotros tenemos poco, pero nos posee. ¿Cuánto tenemos en el banco? Eso yo, $500,000 de pesos. O tenemos una caja en dólares y la abrimos, ahí está cerrada y la tenemos y contamos. 1, 2, mira. Y lo guardamos. Ahí la tenemos ahí. Y estamos re contentos y después a la noche la abrimos nueva. No aumentó, pero está todo ahí. Y estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y, mire, no sé qué puedo hacer con eso. Y cuando baja el dólar estamos. Y cuando sube, parece que nuestras vidas tienen un vaivén, porque nuestra porción no es Dios. Es el mundo presente, es la salud presente. Oh, si pudiésemos vivir como Jim Elliot dijo. No es ningún necio, dijo. El que busca perder lo que no se puede ganar, para ganar lo que no se puede perder. Escuchen al salmista. Mi porción es Jehová. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. No es así la porción de Jacob. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo. Mi porción, Lamentaciones 3:24, es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Este es un tema. La pregunta es, ¿poseemos todo lo que Dios nos da? Bueno, déjeme llevarle a esta nota del pastor MacArthur. Todo creyente ha sido hecho heredero de Dios, nuestro Padre. ¿Heredaremos la salvación eterna? ¿A Dios mismo? ¿La gloria? Y todo lo que hay en el universo. A diferencia de la práctica judía, de la primacía del primogénito, bajo el derecho romano, la herencia se dividía a partes iguales entre los hijos, donde la ley protegía con más cuidado las posesiones que habían sido heredadas. Dios ha designado a su Hijo heredero de todas las cosas. Escuchen esta frase. Todo hijo adoptivo recibirá por gracia divina la plena herencia que Cristo recibe por derecho. Lo mismo, eres coheredero. Tú lo recibes por gracia, Él lo recibe por derecho. Él tiene todo derecho de esa herencia. Tú la recibes por gracia, pero Él recibes la misma. Una ilustración nomás. Juan 17. Juan 17, Cristo dijo, Padre, los has amado a ellos como a mí. Misma herencia, mismo amor. Uno se mira a sí mismo en la semana y dice, ¿cómo me puede amar a mí como lo ama a Él? Gracias. Él lo tiene por derecho, tú lo tienes por gracia, pero lo tienes. Boyce, en su comentario de la herencia de Dios, da algunos artículos menores. Dice, bueno, heredamos un hogar celestial, Juan capítulo 14, menciono los títulos nomás. Heredamos un banquete celestial, dice Boyce. Heredamos el gobernar con Cristo conforme a varios pasajes de la Escritura. Boyce sigue diciendo, heredamos la semejanza a Cristo, Romanos 8, versículo 29. Esos son herencias menores, pero la herencia mayor es la magnitud de esa herencia, es la de heredar a Dios mismo lo que Dios es. Y esto lo dice Pedro, participantes de la divina naturaleza, ser hechos a la imagen de su Hijo, estaremos para siempre con el Señor. Eso debe ser interesante. Una de las cosas que más he sufrido a través de la vida ha sido las separaciones, despedidas y cambios. Nosotros sufríamos mucho esos cambios. Mi papá se mudó en más o menos 30 años, 20 veces. Era difícil.
Yo cambiaba de amigos todo el tiempo. Odiaba eso del ministerio. Siempre tenía que crear nuevos amigos. Siempre perdía amigos. Estaremos para siempre con el Señor, ningún cambio. Asocio el estar con Cristo a la comunión con Cristo. Dios predestinó para nuestra gloria, 1 Corintios 2. Dios nos ha concedido lo profundo de Dios. Pregunto esta mañana, ¿alguien sabe lo que es eso? El Espíritu va a tomar de lo profundo de Dios que Él ha puesto para nosotros, para heredar todo lo que Él es, en esencia, y compartirlo con nosotros. Mi pregunta es, ¿sabemos lo que eso significa? Pablo dice esto: todo vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Heredamos todas las cosas conforme a Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Heredaremos todas las cosas. Después está la herencia del día. ¿Qué agarra él? Una de las frases que más, y es una de las frases que voy a leer. Este versículo, 3 versículos más adelante, un versículo más adelante, el 17-15, es el que mi papá tiene en su tumba. El versículo 14 anterior de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Todo hombre que tú ves caminar sobre la faz de la tierra, que no conoce a Cristo, toda su porción es esta vida. Como no sé si fue Spurgeon quien lo dijo, todo el cielo que los impíos van a tener es esta tierra, y todo el infierno que los justos van a tener es esta tierra. Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y sobran para sus pequeñuelos. Ahí está la porción del impío. 70, 80, 100 años en esta vida. Y ya está. Anoche tuvimos un percance con nuestro hijo, Benjamín. Si le agarran estos episodios, no sabemos qué son. Lo llevaron de urgencia al hospital británico. Y estaba Sammy con él justo. Sammy me llamó, me dice: "Pa, nunca lo vi así". Y uno dice: me pasó una vez, pensaba que lo perdía. Y anoche nos dormimos mucho pensando en todo, orando por él, esperando noticias. Desde la mañana nos manda Noel que le habían hecho muchos estudios, había tenido una ACV, el corazón estaba bien. Bueno, fueron dando alguna lista de cosas y pensando en estas cosas. ¿Dónde nace esto? Le dije a mi amigo Rick esta mañana que tengamos a nuestros hijos y los tengamos en el Señor para siempre. No hay otra herencia más importante. Pero que nosotros le dejemos oro y plata a nuestros hijos y piedras preciosas y las tengan solamente para esta vida, y toda su porción es en esta vida solamente, y no podamos un día decir: van a estar con Cristo eternamente, tenerlos por 70 años y no tenerlos nada. Tenerlos por 100 años es no tenerlos nada. Al mirar la expansión de la eternidad, tenerlos por 100 años es un punto en esa línea tan extensa que parece borrosa, insignificante. No los tuvimos nada. Y si nuestra porción de Dios para nosotros es tener a nuestros hijos en una situación inmejorable en esta vida, pero sin Cristo, vacío total. Mi tío tenía un cartel afuera de la casa que decía: tener a Cristo, tener todo el dinero y no tener a Cristo es no tener nada. Tener a Cristo y no tener dinero es tener todo. Esta es la porción de ellos, esta vida. La nuestra, tenemos algunas cosas en esta vida, pero la nuestra es la herencia eterna. Y Dios es su Espíritu, es su comunión eternamente.
Dios nos ayude a entender, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Dios nos da todas estas cosas para siempre. Y no conocemos cuánto es. Bueno, sabemos cuán rico es. No sabemos cuánto posee. No sabemos nada de eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana de resurrección. Tú sabes que necesitamos poner nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas eternas. Fijar nuestros ojos en lo que permanece, no lo que se desvanece, no lo que perece. Las palabras de Cristo retumban en nuestros oídos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ayúdanos, por tanto, Dios, a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sabemos, oh Dios, que no trajimos nada al mundo y nada podemos llevar. Ayúdanos a realmente afirmar nuestros corazones en esta verdad, que nada trajimos y nada podemos llevar. Bendice tu palabra, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.